Hola, hola, buenas noches. Hola Gustavo, ¿cómo están? Pues bienvenidos a esta segunda sesión de Lectores y Lecturas, un seminario que hemos organizado entre Fundalectura y Elida Artes en el marco del programa Libro al Viento, un proyecto que queremos institucionalizar, compartir con todos los buenos lectores de nuestro país y bueno, de todas las latitudes. La idea es un poco que autores de distintas partes nos cuenten un poco sobre los libros que les apasionan. Básicamente lo que queremos es fomentar la lectura a través de eso, de lectores apasionados, de lecturas seductoras. Así es que, bueno, le doy la bienvenida a todas las personas que se conectan ahora mismo. Por supuesto, a Gustavo, autor peruano que nos acompaña esta noche. Bienvenido, Gus. Qué bueno que hayas decidido compartir con nosotros, bueno, pues tu pasión por la lectura y por un autor que creo que nos gusta mucho a todos. Voy a leer una cortísima biografía para contextualizar a las personas que nos acompañan hoy sobre tu trayectoria. Gustavo es comunicador y autor peruano. Ha publicado las novelas La Furia de Aquiles, La Risa de tu Madre, finalista del Premio Herralde de Novela. La Semana tiene 7 mujeres, que también fue finalista del Premio Planeta Casa de América. Cocinero en su tinta, República de la Papaya, Te escribí mañana y Madrugada. Además de un montón de libros juveniles que pues se leen, digamos, en las escuelas y en los colegios en el Perú. Le pertenece también el libro de cuentos 13 mentiras cortas y es coautor de Ampay Perú y Ampay Mujer, unos libros provocadores, básicamente, con los que se propuso desnudar algunos mitos de su país. El libro Traducciones Peruanas recoge 10 años de artículos suyos publicados en el diario El Comercio de Lima, quizás el periódico más importante en el Perú. Y también ha colaborado con Etiqueta Negra, pues que es toda una institución de la crónica peruana y en América Latina. Ha recibido un montón de distinciones por su trabajo en publicidad. Te confirieron también un premio muy importante en el 2006 por tu trabajo en periodismo en Internet. Y actualmente diriges una empresa de comunicación que lleva tu nombre y la cooperativa de opinión Jugo de Caigua. Pero más allá de esto, pues Gustavo es un autor de literatura reconocido en toda América Latina, premiado, que ha estado pues con muchísimos honores en distintos premios en América Latina, pero sobre todo es un escritor apasionado y un formador de lectores. Gustavo tiene un proyecto desde hace muchos años para formar lectores en las escuelas del Perú. Y pues básicamente queríamos invitarte, Gustavo, a que nos acompañaras en esta segunda sesión de nuestro seminario, que como te decía al comienzo, lo único que busca es seducir a nuevos lectores con esos autores que nos apasionan. Así es que, Gustavo, bienvenido, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Ojalá se lo disfruten y se enamoren pues de este autor maravilloso del que nos va a hablar Gustavo Rodríguez esta noche. Así es que bienvenidos todos. Gustavo, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, hay muchísimo público peruano, muchísimo público colombiano. Colombia es una casa además que te quiere mucho. Y bueno, estamos felices de compartir contigo esta noche. Diana, muchísimas gracias por darme la oportunidad de conversar con lectores de Colombia, un país que quiero muchísimo, muchísimo, por razones profesionales y razones personales, familiares incluso. Esta conversación no va a ser para nada académica. Yo, más que sentarme aquí a hablar como un escritor, voy a hablar como un lector y voy a hablar de un romance. Voy a hablar de un romance, de mi largo romance con este libro. Este libro que ven aquí, La Palabra del Mudo, antología de Julio Ramón Ribeiro, me acompaña ya más de 40 años. O sea, estaba en la casa de mis padres y ahora está en mi biblioteca. Y es de este libro que voy a hablarles, Julio Ramón Ribeiro. Voy a compartir una presentación que he hecho porque yo soy pésimo hablando, conversando. Me tengo que usar estas muletas. Ustedes me dirán, sí, ahí está. Pueden ver esto, ¿verdad? La presentación.
Todavía no se comparte, espera. Acá me sale que sí está siendo compartida. Ya está. Muy bien. Voy a hablar de un amor de adolescencia que no envejeció como otros. Voy a hablar de este libro, obviamente. Y quiero que miren a ese muchacho guapo de la derecha, no de la extrema, bueno, de la extrema derecha no necesariamente. Este muchacho aquí soy yo a los entre los 15 y los 16 años, que es la época en la que me topé con este libro. Fíjense en él, fíjense su fisonomía digna de una audición para Menudo. El año 1983, yo lo recuerdo muy musical. Hay un estudio que leí hace poco que dice que las canciones que leíste a los 14 años, si eres hombre, o a los 13 años, si eres mujer, te marcan especialmente en la vida y esas son las que te acompañan para siempre. Y yo recuerdo que ese año 1983, si tuviera que elegir, quizá las canciones que más sonaban eran Every Breath You Take de The Police, la deben conocer. Every breath you take, every move you make. Bueno, esta canción habla de lo enamoradizo que era, de lo patético que era también, y probablemente de lo stalker, como se dice hoy, ¿no? De lo acosador que de repente pude haber sido. Bueno, este muchacho que ven aquí, un día, hojeando, chequeando la biblioteca de su padre, se encontró con este libro, el que les mostré hace un ratito, La palabra del mudo, antología. Y miren qué curioso, dice, la colección TV Libros, que la sacó Panamericana Televisión, el canal de televisión más grande del Perú en esa época, en asociación con la editorial Milla Batres. ¿Qué tiempos eran esos en los que un canal de televisión abierto que transmitía telenovelas y concursos podía sacar libros? Esta edición es de 1980 y corresponde, digamos que es una segunda edición, hasta donde yo sé, porque la primera edición es de 1972. Y es una primera edición que antologa los cuentos que hasta ese momento había escrito Julio Ramón Ribeiro, este señor. Aquí vemos a Julio Ramón Ribeiro, poquito antes de morir, en su terracita en el distrito de Barranco, en Lima. Pueden ver aquí la bahía de Lima, la bahía de Miraflores se le llama. Verán lo flaco que estaba Julio Ramón. Él nació en 1929. Esta foto debe ser de 1994, justo el año que murió. Julio Ramón Ribeiro era flaco, era tímido, era esquivo. Sí, hay dos rasgos que uno de sus amigos, Fernando Ampuero, un escritor amigo, que Fernando usa para definirlo, ¿no? Fragilidad y entereza. Y alrededor de la figura de Ribeiro hay muchas anécdotas, muchas anécdotas. Si hay más tiempo, me encantaría centrarme en ellas, pero por ahora voy a seguir avanzando con el libro. Aquí tienen otra imagen de Ribeiro veinteañero, miren, era guapo, antes de ir a residir en Europa, a París, donde finalmente vivió, antes de regresar. Y esta es una imagen icónica de Ribeiro. Me parece que es Notre Dame atrás de él siempre fumando, el flaco siempre fumando. Ribeiro siempre así. Pero vamos a este libro. Ribeiro es conocido, es considerado como uno de los, uno de los más grandes, si no el más grande cuentista, uno de los dos más grandes cuentistas que ha dado el Perú en su historia. El otro podría ser Abraham Valdelomar, siglo XIX, inicios del siglo XX. Pero vamos a hablar de esta antología. Ya que estamos hablando, estamos entre peruanos y colombianos, les voy a decir cómo tuve una epifanía en un partido de fútbol en el año 1993 acá en el Estadio Nacional de Lima, viendo jugar al pibe Valderrama contra la selección peruana en una clasificatoria al Mundial de Estados Unidos.
Yo me acuerdo haber estado en la tribuna Occidente y ver a este jugador de melena aleonada. Y dije, wow, qué jugadorazo es. Y no sé por qué razón, en ese momento hice la asociación de que si Ribeiro fuera un jugador, Ribeiro sería como el pibe Valderrama. Un jugador inteligentísimo que hace parecer que jugar fútbol es simple. Cuando yo veía jugar a Valderrama, yo me decía, pero claro, está haciendo lo obvio, lo que tiene que hacer. Está parado en el lugar correcto y está dando el pase exacto a donde debe ir. No tiene ni una de más. Ribeiro era así. Era muy elegante, muy clásico también. No hacía ninguna de más. Tenía esa elegancia que le vi al pibe Valderrama. Cuando uno lee a Ribeiro, yo leía a Ribeiro desde los 15, como queda constancia al inicio de esta presentación, Ribeiro creaba en mí la sensación de que escribir era fácil, porque nunca usó palabras rebuscadas ni mecanismos rebuscados. Pero ahora, ponte a jugar como el pibe Valderrama o ponte a escribir como Ribeiro. Esa es otra cosa. El libro del que les mostré tiene cuentos extraídos de distintos libros anteriores de Ribeiro, ¿no? Los gallinazos sin plumas, Alienación, Cuentos de circunstancias, Las botellas y los hombres, Tres historias sublevantes, Los cautivos, El próximo mes de Nivelo y Silvio en el Rosedal. Como esta edición es de 1980, tiene hasta los libros anteriores hasta los libros del 77. Más adelante se fueron añadiendo más libros a esta antología. Quisiera que me acompañen a visitar el entorno que acogió a Ribeiro para que entiendan un poco los cuentos de los que les voy a hablar. Esta es Lima, o la parte occidental de Lima en la actualidad, del barrio de Miraflores, el distrito de Miraflores. De hecho es mi barrio, yo vivo por aquí, o sea, por esta zona, cerca del acantilado que va al mar. Acá. Pero este es Miraflores, ese mismo barrio, a mediados del siglo XX, hace 60 años. De hecho, mi casa está aquí, ahora es un edificio. Pero esta es la Lima, digamos, de clase media acomodada en la que vivió Ribeiro. Esto era Miraflores, este distrito que hace 100 años era un balneario. La gente del centro de Lima venía a esta parte desértica y polvorienta a bajar por la quebrada los baños que habían acá, pero hacia los años 60, que es la época en que 60, 50, la época que Ribeiro relata en sus primeros cuentos, era así, digamos, una metrópoli o una ciudad adyacente levantándose, elevándose, modernizándose, entre comillas. Esta es la avenida Pardo, es una avenida central en Miraflores que conecta el centro de Miraflores con los acantilados. Y esta es la avenida Pardo hoy. Y después van a ver por qué la nombro. Porque cerca de aquí vivía Ribeiro. En novelas suyas y en cuentos suyos se nombra la avenida Pardo, una avenida llena de ficus, arbolada. ¿Por qué este compendio de cuentos de Ribeiro se llama así, La palabra del mudo? Esto es lo que le escribió Ribeiro a su editor en su momento, porque en la mayoría de mis cuentos se expresan aquellos que en la vida están privados de la palabra, los marginados, los olvidados, los condenados a una existencia sin sintonía y sin voz. Yo les he restituido este hálito negado y les he permitido modular sus anhelos, sus arrebatos y sus angustias. La palabra del mudo. El cuento más conocido de Ribeiro, y es el primero en la antología de este libro, es Los gallinazos sin plumas. Es impresionante darse cuenta de que Ribeiro escribió este cuento a los 25 años. Fíjense en estos gallinazos. Gallinazos le decimos aquí a los buitres totalmente negros, que son característicos de Lima. Son ciudadanos emplumados, que hacen labores sanitarias, en realidad, y que han vuelto a multiplicarse por esta zona de Lima.
Quiero que vean cómo eran los acantilados de Lima en la época en que Ribeiro escribió este cuento. Lima durante muchos años le daba la espalda al mar. Fíjense la diferencia con las primeras fotos que les mostré, donde hay edificios, miradores, parques, gente que corre, que hace ejercicios. Pero durante la mayor parte de su historia, Lima le dio la espalda al mar y estos eran terrenos, estos balcones al mar eran terrenos que eran botaderos de las construcciones, botaderos de eso, desperdicios. Y es importante que entiendan esto para entender también el cuento Los gallinazos sin plumas. Vamos a repasar algunas líneas de este cuento, las primeras. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parece que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como a una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin pluma. A esta hora, el viejo don Santos se pone la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. ¡A levantarse, Efraín, Enrique, ya es hora! Los dos muchachos corren a la acequia del corralón frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche, el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanzan a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo, que se revuelca entre los desperdicios. Todavía te falta un poco, marrano, pero aguarda nomás que ya llegará tu turno. Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz de alarma y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajas de cartón, a veces solo hasta un periódico viejo. Sin conocerse, forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Y así continúa el cuento. El final es, se va desarrollando, hay una pugna cada vez mayor entre este viejo, este abuelo con pata de palo y los dos nietos que hacen de gallinazos, o sea, recogiendo las basuras temprano para alimentar a este chancho, a este cerdo. Y el final es digno de un libro de Stephen King. Me voy a saltar esta parte porque veo que el tiempo apremia. Cuando uno es joven, es más, se deja impresionar más por el efecto. Y durante una época, los primeros años, entre mis 15 y mis 20 años, el libro que más recordé de Los gallinazos sin plumas era este, La insignia, que Ribeiro escribió a los 23 años, en 1952. Fíjense, le voy a leer solo un extracto, el inicio, y se dar cuenta de cómo esta incursión en lo fantástico, en lo real fantástico de Ribeiro, es capaz de atraer miradas juveniles y es capaz también de hacernos pensar, incluso cinematográficamente, en adaptaciones que hoy podrían ser totalmente verosímiles. Por ejemplo, este cuento, La insignia, empieza así. Hasta ahora recuerdo aquella tarde en que al pasar por el malecón, divisé en un pequeño basural un objeto brillante. Con una curiosidad muy explicable en mi temperamento de coleccionista, me agaché y después de recogerlo, lo froté contra la manga de mi saco. Así pude observar que se trataba de una menuda insignia de plata, atravesada por unos signos que en ese momento me parecieron incomprensibles. Me la eché al bolsillo y sin darle mayor importancia al asunto, regresé a mi casa.
No puedo precisar cuánto tiempo estuvo guardada en aquel traje que usaba poco. Solo recuerdo que en una oportunidad lo mandé a lavar y con gran sorpresa mía, cuando el dependiente me lo devolvió limpio, me entregó una cajita diciéndome, esto debe ser suyo, pues lo he encontrado en su bolsillo. Era, naturalmente, la insignia. Y este rescate inesperado me conmovió a tal extremo que decidí usarla. Aquí empieza realmente el encadenamiento de sucesos extraños que me acontecieron. Lo primero fue un incidente que tuve en una librería de viejo. Me hallaba repasando añejas encuadernaciones cuando el patrón, que desde hacía rato me observaba desde el ángulo más oscuro de su librería, se me acercó y con un tono de complicidad, entre guiños y muecas convencionales, me dijo, aquí tenemos libros de Pfeiffer. Yo lo quedé mirando intrigado porque no había preguntado por dicho autor, el cual, por lo demás, aunque mis conocimientos de literatura no son muy amplios, me era enteramente desconocido. Y acto seguido añadió, Pfeiffer estuvo en Pilsen. Como yo no saliera de mi estupor, el librero terminó con un tono de revelación, de confidencia definitiva. Debe usted saber que lo mataron. Sí, lo mataron de un bastonazo en la estación de Praga. Y dicho esto, se retiró hacia el ángulo de donde había surgido y permaneció en el más profundo silencio. Yo seguí revisando algunos volúmenes maquinalmente, pero mi pensamiento se hallaba preocupado en las palabras enigmáticas del librero. Después de comprar un libro de mecánica, salí desconcertado del negocio. Y aquí, a partir de aquí, empieza a darse toda una serie de acontecimientos relacionados a esta insignia que él porta en su saco, en la solapa de su abrigo, ¿no? Y empiezan a ocurrirle revelaciones, hechos misteriosos, gente que lo lleva a ser parte de una comunidad y así sucesivamente. Voy a seguir pasando porque temo no llegar al final. La Molicie es otro cuento de este tomo, lo escribió en 1953. No es que sea el cuento más conocido de Ribeiro ni el más celebrado, pero sí me permite usarlo como trampolín para llevar a otra faceta de Ribeiro escritor. Voy a compartir con ustedes brevemente dos párrafos para que se den cuenta de lo que quiero decir. El cuento empieza así, la molicie. Mi compañero y yo luchábamos sistemáticamente contra la molicie. Sabíamos muy bien que ella era poderosa y que se adueñaba fácilmente de los espíritus de la casa. Habíamos observado cómo, agazapada, en las comidas fuertes, en los muelles sillones y hasta en las melodías lánguidas de los boleros, aprovechaba cualquier instante de flaqueza para tender sobre nosotros sus brazos tentadores y sutiles y envolvernos suavemente, como la emanación de un pebetero. Había, pues, que estar en guardia contra sus acechanzas. Había que estar a la expectativa de nuestras debilidades. Nuestra habitación estaba prevenida, diríase exorcizada contra ella. Habíamos atiborrado los estantes de libros, libros raros y preciosos que constantemente despertaban nuestra curiosidad y nos disponían al estudio. Habíamos coloreado las paredes con extraños dibujos que día a día renovábamos para tener siempre alguna novedad, o por lo menos la ilusión de una perpetua mudanza. Yo pintaba espectros y animales prehistóricos, y mi compañero trazaba con el pincel transparentes y arbitrarias alegorías que constituían para mí un enigma indescifrable. Teníamos, por último, una pequeña radiola en la cual en momentos de sumo peligro poníamos cantigas gregorianas, sonatas clásicas o alguna fustigante pieza de jazz que comunicara a todo lo inerte una vibración de ballet. Digamos que en este cuento, en esta lucha contra el tedio, contra la molicie, ya se anticipa a un Ribeiro que reflexiona. Aparte de que podemos notar cierta conexión con Casa Tomada del célebre cuento de Cortázar. Una conexión, a mi parecer, por este espíritu que todo lo empieza a inundar en la casa en la que ellos viven. Y esto me da oportunidad, este cuento me da oportunidad para saltar un ratito nada más al Ribeiro reflexivo. Que es una faceta suya que se ve con más claridad en los cuentos
posteriores de Ribeiro. Hasta ahora no necesariamente en los cuentos que les he mostrado, salvo La Molicie. Prosas apátridas es uno de esos libros en los cuales se muestra el Ribeiro que reflexiona. Y se llama apátridas porque, según él, estos son fragmentos, textos que no encuentran lugar en ninguna etiqueta del canon. O sea, no son cuentos, no son diarios, no son necesariamente ensayos, son textos muy breves. Por eso los llamó a estos escritos prosas apátridas. Esta es la primera edición de 1975 de Tusquets. Y este es típico de lo que le ocurría a Ribeiro, estos reveses, estos malentendidos. El diseñador de aquella edición tomó literalmente el término apátrido y puso una foto del pasaporte de Ribeiro, aquí. Tomó literalmente el término. Y acá a la derecha tienen una edición más contemporánea que celebra los 90 años que hubiera cumplido Ribeiro el 2019. Una edición hermosa de Seix Barral. Y quiero compartir brevemente con ustedes una prosa apátrida que es una de mis favoritas. Y van a entender por qué. Perdón. Antes de pasar a eso, La tentación del fracaso es otro libro que recoge a este Ribeiro que reflexiona. Es el recuento de sus diarios escritos entre 1950 y 1978. Los diarios de Ribeiro le han dado una magnitud adicional a Ribeiro. Si antes se decía de él que era el cuentista por excelencia del Perú, pues ahora se le está empezando a revalorizar, no solamente como el cuentista y esa relación media tonta que suele haber con el cuento como género menor, no solo como cuentista, sino como tremendo pensador. Miren esta prosa apátrida suya. Lo fácil que es confundir cultura con erudición. La cultura en realidad no depende de la acumulación de conocimientos, incluso en varias materias, sino del orden que estos conocimientos guardan en nuestra memoria y de la presencia de estos conocimientos en nuestro comportamiento. Los conocimientos de un hombre culto pueden no ser muy numerosos, pero son armónicos, coherentes y sobre todo están relacionados entre sí. En el erudito, los conocimientos parecen almacenarse en tabiques separados. En el culto se distribuyen de acuerdo a un orden interior que permite su canje y su fructificación. Sus lecturas, sus experiencias se encuentran en fermentación y engendran continuamente nueva riqueza. Es como el hombre que abre una cuenta con interés. El erudito, ¿no? En cambio, como el avaro, guarda su patrimonio en una media, en donde solo cabe el enmohecimiento y la repetición. En el primer caso, el conocimiento engendra el conocimiento. En el segundo, el conocimiento se añade al conocimiento. Un hombre que conoce al dedillo todo el teatro de Beaumarchais es un erudito, pero culto es aquel que, habiendo solo leído Las bodas de Fígaro, se da cuenta de la relación que existe entre esta obra y la Revolución Francesa, o entre su autor y los intelectuales de nuestra época. Por eso mismo, el componente de una tribu primitiva que posee el mundo en 10 nociones básicas es más culto que el especialista en arte sacro bizantino que no sabe freír un huevo. ¿Qué les parece? No es lo mismo ser un hombre culto que un hombre erudito. Cultura no es lo mismo que erudición. Pero volvamos al libro del que me enamoré. En La palabra del mudo hay un cuento revelador, tremendo, que se llama Las botellas y los hombres. Y es un cuento que en su momento, cuando yo tenía 15 años y me enamoré de este libro, no lo tomé tanto en cuenta, pero conforme fui creciendo y fui dándome cuenta de la relación que tenía con mi padre, este cuento empezó a resonar cada vez más en mí. Este cuento fue escrito en 1958 en Berlín. La portada que aparece acá es de una edición de 1964 y se llama Los hombres y las botellas,
porque al editor de Populibros Peruanos, que fue esta edición, le gustaba cambiarle el nombre para hacer más comercial a los libros. Un tremendo escritor peruano también, Manuel Escorza, fallecido en un accidente de aviación en 1984, un vuelo de Avianca que ustedes como colombianos deben recordar. Bueno, las botellas y los hombres, vamos a repasarlo para que se den cuenta lo que hay detrás de este libro y por qué finalmente la insignia, que es el cuento que compartí con ustedes, fue bajando en el escalafón para que su lugar fuera ocupado por este tipo de cuentos. Lo buscan, dijo el portero. Un hombre lo espera en la puerta. Luciano alcanzó a dar una recia volea que hizo encogerse a su adversario y dejando su raqueta sobre la banca, tomó el caminillo de tierra. Primero vio una cabeza calva, luego un vientre mal fajado, pero solo cuando la distancia le permitió distinguir la tosca cara de máscara javanesa, sintió que las piernas se le doblaban. Como antes de llegar a la puerta de salida había una cantina, se arrastró hacia ella y pidió una cerveza. Luego de echarse el primer sorbo, sobre esa boca quemada por la vergüenza, miró hacia el alambrado. El hombre seguía allí, parado, lanzando de cuando en cuando una mirada tímida al interior del club. A veces observaba sus manos con esa atención ingenua que prestan a las cosas más insignificantes las personas que esperan. Luciano secó su cerveza y avanzó resueltamente hacia la puerta. El hombre, al verlo aparecer, quedó rígido, mirándolo con estupefacción. Pero pronto se repuso y sacando una sucia mano del bolsillo, la extendió hacia adelante. «Dame unas chauchas», dijo. «Necesito ir al Callao». Luciano no respondió. Hacía 8 años que no veía a su padre. Sus ojos no abandonaban esos rasgos que conociera de niño y que ahora le regresaban completamente usados y refractados por el tiempo. «¿No has oído?», repitió. «Necesito que me des unas chauchas». «Esa no es manera de saludar», dijo Luciano. «Sígueme». Mientras caminaba, sintió unos pasos precipitados y luego una mano que lo cogía por el brazo. «Disculpa, ñato, pero estoy fregado, sin plata, sin trabajo. Hace 2 días que llegué de Arequipa». Luciano continuó su camino. «¿Y todos estos años? He estado en Chile, en Argentina. ¿Te ha ido bien?» «Como el ajiaco, he pasado la gran vida». Cuando llegaron a la cantina, Luciano pidió 2 cervezas. «Nada de cerveza, yo soy viejo apisquero. Un sol de Ica para mí. Pregunté por ti, me dijeron que seguías en el club». Hacía calor. En la gran explanada se escuchaba apenas el ruido de las pelotas rebotando en las cuerdas. Luciano miró hacia la cancha, donde su compañero lo guardaba aburrido, manoseando la red. Pensó que podría acercarse a la cantina, que podría crearse una situación embarazosa. «¿Estaba jugando?», preguntó el viejo. «Puedes seguir nomás. Yo secuestro y me voy. No he venido para hacer tertulia. Pero eso sí, déjame para el tranvía. Tengo que ir al muelle para buscar un trabajo». «Tengo tiempo de sobra», replicó Luciano, regresando la mirada hacia el mostrador. Su padre se llevaba a los labios el primer sorbo y enseguida se secó la boca con la mano, repitiendo ese gesto que se ve en las pulperías entre los bebedores de barrio. Ambos permanecieron callados, cercanas las cabezas, pero irremediablemente alejados por los años de ausencia. El viejo dirigió la mirada hacia las instalaciones del club, hacia el hermoso edificio perdido tras la arboleda. «Todo esto es nuevo, yo no lo conocía. Me acuerdo cuando era guardián y vivíamos allí, en esa caseta. Tú has progresado, ya no recoges bolas, ahora te mezclas con la cremita». «Hace años que no recojo bolas». «Ahora juegas», suspiró el viejo. Han bastado estas pocas líneas para que puedan darse cuenta de qué va este cuento, ¿no? Quienes hemos tenido relaciones conflictuadas con nuestros padres o hemos visto ese tipo de relación en conocidos o en amigos o en familiares, van a terminar adentrándose en emociones conocidas, en esa pelea que hay en un hijo que por ratos admira a su padre y por ratos se avergüenza de él. Y Las botellas y los hombres es un cuento que empieza en este reencuentro que de la sorpresa pasa al orgullo, del orgullo pasa a la ira, de la ira
y la furia pasa a un poquito a la comprensión. Es un cuento formidable, de verdad. Y es increíble que siendo tan joven, Ribeiro lo haya escrito así, con esta maestría. Se viene el momento de las preguntas, pero quería contarles que aquel año en que me enamoré de este libro, fue un año de punto de quiebre para mí. Fue el año en que me enamoré por primera vez. De hecho, en las redes puse hace un momentito, bueno, hace un momentito no, hace unas horas, que a los 15 años tuve 2 amores, pero que uno de ellos sobrevivía hasta hoy. Mentí un poquito. En realidad, en ese año me enamoré muchas veces. Me enamoré muchas veces, anticipando lo que iba a ser mi vida más adelante. Y por esa época, yo me acuerdo que iba con este libro, con esta edición de La Palabra del Mudo, a todas partes. Y un día fui a una playa en Trujillo, esta ciudad donde crecí, esta ciudad al norte del Perú. Fui a una playa, Huanchaco, y fue una chica que me gustaba mucho. Creo que era el último año de 1983. En esa época la gente solía ir a broncearse un poco para estar algo quemadito, con algo de color en las fiestas de fin de año. Y esta chica que me gustaba, yo tenía la fantasía de que fuera a ser mi enamorada, mi noviecita, ¿no? Y ahora pensándolo bien, no daba muchos... yo creo que no captaba muy bien las señales. Y miren lo tonto que era, que en un momento dado, queriendo tener algo suyo, le dije, mira este libro, dedícamelo. O sea, fíjense, le dije, dedícame este libro como si ella lo hubiera escrito, o en todo caso, como si ella me lo hubiera regalado. No, era un libro que yo tenía conmigo. Y ella, muy buena gente, me puso esto. Y ahora que abrí el libro y vi esta dedicatoria con crayola, además parece, ¿no? Para Gustavo, con cariño, de su pata, Cecilia. Ya que te digan su pata es amiguizarte definitivamente, porque pata en Perú es amiga. Indica de alguna forma que mi relación con ella no iba a durar mucho más, ¿no? Acá dice Trujillo, 30 de diciembre del 83. O sea, era el penúltimo día del año. Con lo cual queda claro que el amor por este libro duró más. Creo que tengo un tiempito más para hablarles un poco más de Ribeiro antes de entrar a sus preguntas. Yo no tuve la suerte de conversar con él. Yo, digamos, en el año 94, el año que murió, Ribeiro vivió la mayor parte de su vida en París, siendo un funcionario de rango medio, me parece que en la UNESCO, pero con un rango diplomático. Y vino aquí a Lima ya legalmente a pasar sus últimos días. Se compró un departamento pequeño en Barranco, que es un distrito adyacente a Miraflores, un edificio que miraba al acantilado, totalmente transformado, que muy distinto a los acantilados que él retrata en Los Gallinazos sin pluma. Lo vi en Barranco alguna vez, pero mi timidez entonces no me permitió acercarme a él. Se lo recuerdo así, en esa terracita, mirando el mar. Yo entonces no había publicado, es más, no soñaba ni siquiera con escribir ni publicar ningún libro. No me acerqué a él. Pero esta flacura de Ribeiro fue aún más acentuada 20 años antes de esta foto. Ribeiro, 20 años antes de esta foto, en París, fue diagnosticado con un cáncer al estómago, me parece, y fue operado. Y pasó a la sala de recuperación, pasó a una zona
Esta es una anécdota que mi amigo Fernando Ampuero, que fue buen amigo de Ribeiro en los últimos años, cuenta. Pasó a una parte del hospital en la que iban, digamos, los casi desahuciados, aquellos que, y para salir de este moridero, entre comillas, los pacientes tenían que ganar peso. Lo que más quería Ribeiro era salir de ahí, de ese lugar, y pasar a un mejor espacio dentro del hospital. Entonces, como él siempre había sido flaco, fumador, y era casi imposible que ganara peso estando ahí postrado y quería desesperadamente salir, se le ocurrió una idea. Empezó a robarse las cucharas de los demás enfermos y se las fue guardando en la bata. Y fue así como que cada semana o cada día que lo pesaban, él añadía una cuchara en su bata. Y fue así como fue ganando peso, entre comillas, ante los ojos de los enfermeros, que finalmente lo sacaron del moridero y lo trasladaron a un lugar donde habían otros ánimos, donde había otro espíritu, otra energía. Y según él, el haber hecho esto con esas cucharas logró que pudiera vivir 20 años más y nos diera más años o más páginas de brillante literatura. Otra típica de Ribeiro, que se ha presentado siempre como un perdedor profesional. Se cuenta que cuando él vivía en París y por fin la prestigiosa editorial Gallimard decidió traducir sus cuentos hasta entonces al francés, le llegó el libro a su oficina. Y cuando abrió el libro, en la solapa, en su retrato, no encontró su cara. Encontró la cara de un señor africano, negro. ¿Qué había ocurrido? Que la editorial se confundió y puso en este libro que él esperaba con todas sus ansias, puso la foto de un escritor africano que tenía su mismo apellido portugués. Cosas que le pasaban a Ribeiro. Y una anécdota póstuma que corona muy bien esta vida, por la cual él sabiamente tituló a sus diarios como La tentación del fracaso, ¿no? Siempre tentado por el fracaso. El año que murió, en 1994, se le concedió a Ribeiro el prestigioso premio de cuento Juan Rulfo. Le iba a caer buena platita, eran $100,000 más o menos. Estaba feliz ante esta perspectiva. Y le pidieron que enviara fotos suyas para que un escultor hiciera el premio, porque el premio es personalizado. Te dan una escultura, tu busto, te hacen un busto en bronce. Las fotos fueron enviadas, pero Julio Ramón Ribeiro no llegó a ver el trofeo. Él falleció en el lapso, en ese trance. El trofeo llegó a Lima y en la avenida Pardo, cuya foto les mostré, se le construyó un pedestal a ese busto y se colocó ese busto encima. Y se inauguró una plazoleta con su nombre y ese busto que le había otorgado el premio Juan Rulfo. Sin embargo, a la semana, un grupo de fumones, drogadictos, se robó el busto. Y con eso, aparentemente, fue a comprar drogas por los barrios todavía malandros de la zona de Miraflores. Después el busto fue restituido por uno de cemento, pintado, digamos, con pintura bronce, pero esta hubiera sido una anécdota más que Ribeiro le hubiera gustado conocer y de la cual seguramente se habría reído mucho y de la cual habría escrito. Con esto termino un poco mi parte oficial de contarles mi fascinación por este libro, por la palabra del mudo.
no sin, no sin decirles que estos, las personas, digamos, sin voz, a las que Rivero les daba la palabra en sus cuentos, eran mayormente clase media típica de la época, o gente que alguna vez tuvo que tuvo una mejor posición y se vio venida a menos. Ahora, la clase media retratada por Ribeiro es muy distinta de la clase media que ahora habita el Perú. La clase media en la época de Ribeiro era reducida. Estaba circunscrita al centro de la ciudad, al centro actual de las ciudades, y no provenía necesariamente de grandes migraciones, de las migraciones del Ande, o sea, de tierras agrícolas devastadas que huían de la pobreza. Era una clase media un poco más blanca, digamos, si queremos describirla así, un poco más interconectada, muy distinta a la de hoy. Ribeiro sí llegó a conocer la nueva clase media. No llegó a conocer la nueva clase media peruana en realidad, porque la nueva clase media peruana, digamos, esta que explotó recientemente, en los últimos 20, 25 años. Sin embargo, al margen de temas de clases sociales, uno cuando lee este libro y cuando conoce a sus personajes, al margen del dinero que puedan haber tenido y que hoy ya no tengan, en realidad se ve envuelto en todas las o sea, se ve envuelto y se ve seducido por las miserias magistralmente descritas por Ribeiro. Voy a dejar de compartir pantalla y ahora voy a... me quedo aquí listo para responder alguna de sus preguntas, a sus preguntas si quieren. Mire, fíjense hasta qué punto los gallinazos, ya que hablé de los gallinazos sin plumas, son importantes, digamos, dentro de la mitología limeña, que detrás de mí, acá, ahí donde está mi dedo, ahí le busto un gallinazo, acá en mi casa. Es una artista plástica peruana que hace unos años hizo una exhibición sobre gallinazos. Bueno, muchas gracias Gustavo por la presentación que haces. Creo que es un recorrido bien interesante en el que logras como transmitirnos esa poética. Y pues aquí hay algunas preguntas. Hay una que me parece muy interesante. ¿Cuál es el cuento que más te impactó? Porque pareciera que hay algo muy personal en ti con este autor, además de lo que nos contaste. Fíjate, Paula, lo dije de alguna manera en la charla, todo depende de la edad que tienes. Cuando yo tenía 15 años y era aspirante a la audición de Menudo, a mí me impactaron los cuentos que Ribeiro escribió y que tenían un gran ingrediente de fantasía, fantásticos. La Insignia, por ejemplo, cuyo inicio compartí. Doblaje también, que habla sobre las personas que supuestamente tenemos un doble en las antípodas del mundo. Sin embargo, y bueno, y La Insignia, ese cuento me va a acompañar por siempre, por ser un amor de juventud. Sin embargo, otro cuento que me gustaba mucho por esa época se llama Tristes querellas en la vieja quinta, que te habla del pleito, un pleito entre vecinos, un señor mayor y una señora que se cree venida menos, que se cree con toda la autoridad para gritar a todo el mundo, y esta pugna entre ellos y cómo va escalando sus peleas ahí en este callejón de clase media, digamos, casitas, digamos, enfrentadas, con un humor, una oralidad
tremenda. O sea, uno lee ese cuento y puede escuchar, entre comillas, a ambos personajes peleándose. O sea, los personajes están muy nítidos. Tristes querellas en la vieja quinta. Y otro que me gustó en esa época era Alienación. Alienación es la historia de Roberto López. Un sambo, lo llama Ribeiro en el cuento, ¿no? Digamos, el narrador lo llama. Un chico mulato, moreno, de pelos ensortijados, enamorado como todos en el barrio, en Miraflores, de Queca, una chica de pelos castaños, ojos claros, ¿no? Y que un día le zanja, digamos, la vida en dos. Cuando un día a Queca se le escapa la pelota con la que estaba jugando voleibol, me parece, la pelota cae en una sequía, Roberto, el chico va, rescata la pelota, y cree que, bueno, se la va a dar todo, hecho un héroe, toma, te doy tu pelota, ¿no? Y la chica le dice, yo no juego con zambos. El mundo se le parte en dos a Roberto López, y a partir de ahí empieza un largo camino, por algo el cuento se llama Alienación, por la cual Roberto López empieza a transformarse cada vez más en un occidental, cada vez se empieza a blanquearse, un largo proceso de blanqueamiento que lo lleva a irse incluso a Estados Unidos y a tener un final trágico, en realidad, tan trágico como lo que le pasa a esta Queca después. No voy a arruinar, ahora se dice spoilear, pero es un cuento que en su momento me impactó, pero al que con el tiempo, conforme me he ido dando cuenta hasta qué punto vivimos en sociedades tan segregacionistas, tan racistas, he ido viendo el trasfondo sociológico de ahí. Digamos que estos eran los cuentos, o sea, los que ya les compartí. Y estos tres del que te estoy hablando eran los que más me impactaban. Sin embargo, conforme uno va haciéndose mayor, van sumándose. Y el último libro de esta antología se llama Silvio en el Rosedal, y en ese cuento hay un cuarentón, violinista frustrado, que viaja, que de la noche a la mañana ve que le cae por herencia una hacienda en Tarma, en la Sierra del Perú, en la Sierra Central, y va y se muda allí, y claro, primero se ve captado por un enigma, hay un rosal que parece plantado en código Morse, entonces él trata de saber qué quiere decir esas iniciales, y de pronto te das dando cuenta de que este señor, que en esa época, digamos 40, casi 50 años, era otoñal, hoy me niego a aceptar eso, empieza a enamorarse de una sobrina, pero de una manera platónica, ¿no? Entonces, claro, yo creo que conforme Ribeiro va madurando a lo largo de la escritura de estos cuentos, uno capta que madura también como lector, conforme lee el libro a distintas edades. Sí, precisamente me parece muy interesante como en esas relecturas que has hecho y para introducir esta pregunta, ¿cuál ha sido, pues me dice aquí, de las técnicas narrativas empleadas por Ribeiro, cuál te parece la mejor lograda, ¿no? Pero además no la mejor lograda, sino en esas relecturas, cómo ha sido esa transformación de esas, no sé, como esos presentimientos de su narrativa. En realidad, así como la mejor técnica, digamos que se dice que la mejor estrategia del diablo es la de hacerte creer que no existe. Ribeiro tiene una técnica muy parecida, y escribe haciéndote olvidar que existe alguien que ha escrito eso. Es muy clásico en su manera de escribir, es cronológico, no tienen esos saltos para atrás, esos flashbacks, ¿no? Esa expresión robada a la cinematografía. No usa cajas chinas, no usa mudas,
ni de tiempo, ni de tipo de narrador. Es siempre el mismo narrador, tranquilo. Es como un remanso o es un arroyo que fluye lento. Y el principal mérito de la técnica de Ribeiro es hacerte creer que escribir así es fácil. Pero es muy difícil escribir así de simple, así de sencillo. Eso es lo que a mí me termina encandilando de Ribeiro. Claro, cuando uno es joven se deja llevar por los artificios mucho, pero después con el tiempo te vas dando cuenta de que no es el efecto lo que debe ser el protagonista en la lectura. No es el lucimiento, sino el dejar una bomba de tiempo lenta que fructifica y explota dentro de ti, un tic-tac con dosificación. Y bueno, aquí hay otra pregunta que también me parece interesante porque pues para algunos nuestra primera lectura de Julio Ramón Ribeiro fue como El libro al viento, ¿no? Y en cuentos latinoamericanos y este cuento solo para fumadores. Pero pues nos preguntan qué primer cuento aconsejas leer, como para introducirse y aprender a quererlo como tú lo llevas allí. Yo recomendaría Los gallinazos sin pluma, que es el primer libro de la antología. Porque, a ver, es un cuento brutal, es brutal, de verdad. Al final tiene un final brutal incluso, que te narra sin ninguna aparatosidad, cosas horrendas, profundas, y con una naturalidad que justamente te impactan por eso mismo. Ahora bien, yo hablé de que Ribeiro en La palabra del mudo le da voz a personas básicamente de clase media. Sí, básicamente en la mayoría de sus cuentos, sus personajes son gente venida menos, gente que no puede pagar sus facturas, gente... me pongo a pensar que esta pandemia habría sido ideal para que Ribeiro macere e interiorice mucho del sufrimiento que hay ahora, para escribir unos años más adelante una tirada más de cuentos suyos. Pero, por ejemplo, en Los gallinazos sin plumas, los personajes son habitantes de un barrio clase mediero, como Miraflores en esa época, o esa zona de Miraflores específicamente, pero que son miserables. Digamos que incluso te da una mirada, eso que tanto ocurre en Latinoamérica, ¿no? Donde quien tiene, digamos, solvencia puede convivir muy cerca de alguien que está en la última lona, ¿no? Conviviendo así muy pared con pared a veces. Y en este cuento, a pesar de que ha sido escrito hace 60 años, un poco más quizá, te relata muy vívidamente eso que es contemporáneo hoy en día. O sea, por más que haya un barrio que en apariencia tiene ciertas comodidades, siempre va a haber gente viviendo en la miseria y a la que pretendemos no verla. Fíjate cómo estos dos nietos y su abuelo salen en la madrugada a la hora de los gallinazos, a la hora, o sea, no a la hora, sí, a la hora de los gallinazos sí, pero a la hora en que salen los basureros, la baja policía, se le decía en ese momento, ¿no? Digamos que este es el cuento donde más se visibiliza a estos habitantes de la niebla, de la neblina, de las horas tempranas. Bueno, pues gracias por tu recomendación. Creo que también recoge mucho de lo que es Latinoamérica y es, digamos, infaltable leerlo a él y lo que tú nos cuentas, pues, de su obra también. No sé, bueno, es muy, muy importante leerlo ahorita para nosotros los latinoamericanos. Dinos. No, además, Paula,
siempre se habló de Ribeiro aquí en Perú, al menos los últimos 20 años, como, entre comillas, el secreto mejor guardado del Perú. Porque, como ya lo dije antes, el mismo Ribeiro bromeaba con su condición de perdedor, digamos, ¿no? Un escritor que no llegó a alcanzar el boom por otras razones, ¿no? O sea, el boom es una construcción única, literaria, de mercadotecnia, ideológica, que no va a volver a darse, ¿no? Y él no llegó a integrar por no encajar con los requisitos que implicaba ser parte del boom, pero tenía una calidad como para estar ahí, ¿no? Entonces siempre se hablaba en Perú de Ribeiro como este secreto poco guardado. Y creo que de alguna manera yo elegí a Ribeiro porque no sé hasta qué punto, no soy consciente de hasta qué punto Ribeiro es tan conocido fuera del Perú. Es decir, en ámbitos literarios hispanoamericanos es muy bien conocido. De hecho, un escritor colombiano que ustedes conocen bien, como Santiago Gamboa, es una de las personas que más conoce la obra de Ribeiro. Lo conoció en París, fue un fan que fue a tocarle la puerta cuando era estudiante allá en París. Pero claro, es un círculo muy reducido el del literario. Yo no sé qué tanto un lector promedio, colombiano, por ejemplo, o hispanoamericano, conozca a Ribeiro. Eh, pero creo yo que Ribeiro merece no solamente ser conocido a nivel iberoamericano, dentro de la lista de escritores que cualquier lector promedio debe tener, sino que ojalá sea traducido a muchas más lenguas. Digamos que hablarles a ustedes sobre la palabra del mudo de Ribeiro fue una manera de acordarme de aquellos primeros amores reales y literarios, no reales, sino, claro, personales y literarios, y también una manera de contribuir a que el legado de Ribeiro sea mayor aún, porque se lo merece. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a todas las personas que estuvieron presentes. Gracias por compartirnos tu pasión por este autor maravilloso del Perú, que, bueno, lo tuvimos por allá en el 2000, no me acuerdo qué año, en el título Cuentos Latinoamericanos 3. Eh, y nada, pues muchas gracias por recordárnoslo, para buscarlo ahorita. Por acá nos decían tiempos propicios para leerlo. Y nada, los esperamos a las 7:30. Ahí, ya. Los esperamos también mañana a las 7:30 para que sigan compartiendo con nosotros estos espacios que han sido muy interesantes y enriquecedores para recordar lo que fue Libro al Viento y lo que sigue siendo Libro al Viento para el acceso a la cultura. Y bueno, que tengan buena noche. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches y muchas gracias por haber preferido esto a Netflix, una noche de domingo.